Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en una review. Voy a estar contando qué series veía yo cuando era chico. Más o menos esto es alrededor del 2010, 2015 a más tardar. Por lo que estuve buscando un poquito. Y sí, fue más o menos a la edad de la primaria. Así que tendría entre 10, 9, sí, alrededor de 10 9 años. Yo era un chico que veía Cartoon Network, así que la mayoría de series que van a aparecer en este video van a ser provenientes de Cartoon Network. El primero es Digimon Data Squad, era uno de mis favoritos, fue uno de los más nuevos que aparecieron. Voy a estar dejando acá en pantalla la intro probablemente. Este anime o serie, no sé si es un anime, ahora estoy en duda, voy a poner acá en pantalla si lo es. Se trataba de la vida de un chico en el que descubre los Digimon y entonces se hace una alianza con otros dos chicos, un chico y una chica, que ahora no me acuerdo los nombres, para poder defender el mundo y salvarlo de algunos Digimonets que tenían aura negra. No recuerdo muy bien cómo era la serie, pero tenía que ver con temas de salvar el mundo. Fue uno de mis favoritos durante mucho tiempo. De hecho, lo mencioné en un video anterior que va a ser este de acá, que va a estar saliendo de la tarjetita de los videojuegos de PS2 que a mí me gustaba jugar. Entonces no podía no estar en este video también. La próxima serie o programa que yo veía era Dino Rey. Va a estar apareciendo en pantalla la intro. A día de hoy me acuerdo cómo era la canción. A veces, de vez en cuando se pone el loop en mi cabeza. Por ejemplo, hoy estuvo mucho tiempo en mi cabeza. No sé por qué. Pero era muy pegadiza. Básicamente tenía casi el mismo argumento que Digimon, pero con dinosaurios. Yo en su momento, cuando era chico, tuve mi fanatismo por los dinosaurios. De hecho, no sé si se acuerdan o hay gente que sabe de esto. La revista Villiquen traía dinosaurios troquelados que podías armar y se podían mover. Y yo tenía un balde, cuando yo digo que era más o menos de este tamaño, es que era realmente grande, lleno de piezas de dinosaurios de la revista Villiquen. Yo las coleccionaba y me encantaba todo sobre los dinosaurios. Yo quería ser paleontólogo cuando era chico, una de mis tantas profesiones que me hubiese gustado ser cuando tendría 7 años más o menos. Y Dino Rey tuvo un fanatismo importante. De hecho, hay una anécdota graciosa. Yo sufro insomnio desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando era chico tenía terrores nocturnos. Y me acuerdo que yo me levantaba a ver la televisión y antes lo que se podía hacer era... ¿Vieron que en Twitter se ponen hashtags sobre series o se ponen sobre programas en vivo? Que es votar en vivo. Antes lo que se hacía era mandar SMS para votar qué programa querías que apareciera en una maratón. Y yo me acuerdo que una mañana votaron el que era mi favorito, Dino Rey. No me acuerdo cuál era el otro, pero quería ver Dino Rey. Y entonces yo me acuerdo que fui a la pieza de mi madre. La desperté a las 8 de la mañana un sábado y le dije, mamá, eligieron mi programa favorito. Obviamente me mandó a cagar y me dijo, anda a dormir, pero claramente no pasó y me fui a ver mi programa feliz. El próximo programa fue mi favorito por mucho tiempo también. Esto fue antes de Digimon, que es Bakugan. Bakugan es otro mundo paralelo en el que se tiene que salvar el mundo. En realidad era como un juego de cartas en donde aparecían monstruitos. Eran como unas bolitas. Paren, ya se los traigo. Bueno, esto de acá eran mis propios Bakugan. Van a ver algunos que están rotos porque esto era de cuando yo estaba en primaria. Básicamente eran unos circulitos, unas pelotitas que ven que el Bakugan se cierra y con un imán se abre. Entonces yo, por ejemplo, agarro otro Bakugan. Vamos a agarrar este que está más vencido que no sé qué. Está cansado, jefe. Con el imán se abren. Era una carta magnética que tenía imanes, entonces se podía abrir y ahí jugábamos con los Bakuganes. Básicamente eran monstruitos, era otra variante tipo Pokémon en el que peleaban y luchaban.
Mi personaje favorito era Dan, que era el personaje principal, y Drago era mi Bakugan favorito. Pero también el que me gustaba era Masquerade, que voy a estar poniendo acá en pantalla. Era el villano principal. Pero a mí me encantaban los Pokémones, por Dios. Los Bakuganes que eran de oscuridad. Me llamaban mucho la atención y su diseño era como muy creativo y muy... Era muy llamativo de la vista. Entonces me gustaban mucho. Y resulta que, spoiler alert, Masquerade era una de las amigas de Dan, que se llamaba Alice, que no aparecía en muchos capítulos. Pero nada, fue un completo shock cuando de repente Dan le ganó a Masquerade y entonces se sacó la máscara y resulta que era Alice. Solamente tengo ese recuerdo, no recuerdo bien la trama, pero era un recuerdo muy impactante en ese momento. Otro de los programas que yo veía, este es de Cartoon Network, es Combo Niños. Voy a estar poniendo la intro acá. Era una intro muy movida, la verdad, muy bueno el soundtrack. No recuerdo mucho de Combo Niños. Creo que también era algo para salvar el mundo. Por lo general, cuando éramos más chicos veía muchos superhéroes y muchas de esas cosas. Entonces, sí, creo que era con fuerzas del mal y todas esas cosas. Y era un grupo de chicos que tenían superpoderes, que se podían transformar en animales o algo por el estilo, o que invocaban animales, no recuerdo muy bien. Pero que creo que tenía algo que ver con la capoeira. Ahora que estoy dudando por el nombre de Como Niños. No recuerdo muy bien, pero era de lucha. Este es un poco más actual, de hecho, seguramente es conocido. Hora de Aventuras. Yo veía las temporadas viejas. Las temporadas nuevas, ahora no entiendo nada de la trama. O sea, en general nunca tuvo sentido la trama. Pero antes los capítulos eran más flasheros. De hecho, yo tenía un CD de Hora de Aventuras que si lo encuentro acá en internet lo voy a poner. Que yo tenía un DVD. Antes existían los CDs donde se ponían... como en un rectángulo para poder verse las películas o las series, lo que sea. Obviamente ya descargado. Y yo tenía ese CD en donde tenía capítulos de Hora de Aventura de los viejos. Estaba muy flashero, no se entendía nada tampoco la trama de Finn el humano, pero era muy bueno. Era muy gracioso porque era muy flashero. Mi mamá nunca le gustó porque no entendía nada y era también muy flashero. Entonces, nada, no tenía sentido, eran capítulos porque sí. Y como última, voy a dejar esta que seguramente es conocida para algunos chicos de ahora. Los jóvenes titanes. No los jóvenes titanes Go o en acción. No, no, los viejos jóvenes titanes que voy a estar poniendo acá en pantalla. Estos eran los verdaderos jóvenes titanes, no la mierda que están sacando hoy en día. Bueno, perdón por la expresión, pero es mi opinión. Los capítulos no tienen nada que ver con lo que eran antes y la estética que tenía antes. A mí me gustaba mucho la estética. De hecho, un crush mío era Raven. Amamos a Raven. Era también de superhéroes que luchaban contra el mal. Se repetía mucho, ¿no? Esa temática. Me parece que sí. En esa época era bastante conocido eso. Pero sí, eran 5 adolescentes que tenían superpoderes. Estaba el Chico Bestia, estaba Robin, que no tenía superpoderes, pero era el líder del grupo. Nunca me gustó Robin igual, porque era justamente aburrido. Después teníamos a Cyborg y, y Starfire y Raven, obviamente. Mi favorita era Raven. Tenía superpoderes de oscuridad, me parece, que tiraba cosas, hacía campos magnéticos y esas cosas. La verdad que estaba muy buena esa serie, tenía un montón de lore y era un poco compleja de entender, pero yo me llamaba más por la estética de los dibujos. Y bueno, voy a agregar una más ya que estoy. Esta también es de Cartoon Network, es La Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Es un nombre largo, pero básicamente es la vida de Blue, que es el personaje principal. Creo que se llamaba Blue, que era un coso azul. No sé realmente lo que era. Pero era básicamente la vida de él y los que lo rodeaban, que eran otros monstruitos, que siempre se metían en problemas. Y me acuerdo de que había una chica pelirroja, pero no me acuerdo el nombre, que creo, no sé si trabajaba... ¿De qué trabajaba ahí? Ahora se me fue de la mente, pero creo que estaba ahí porque trabajaba, pero no recuerdo de qué. Pero sí, eran las aventuras del pequeño Blue que siempre se metía en problemas y nada, perjudicaba un poco al resto. Y era un poco egoísta también, no me gustaba mucho el personaje porque era muy egoísta y era todo yo.
Pero bueno, era una serie que veía yo cuando era chico. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenme, déjenme en comentarios qué veían ustedes cuando eran chicos. No sé cuántos años tendrán los que me verán. No sé si son más chicos o si son más grandes que yo, pero déjenme lo que veían y yo voy a chusmearlo porque a mí me encanta descubrir cosas nuevas. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Chao.